Buenas tardes, mi nombre es Octavio Crespo y el día de hoy les voy a hablar sobre la insuficiencia respiratoria. ¿Qué es? Esta es un síndrome clínico que ocurre cuando el sistema respiratorio no es capaz de mantener su función principal, el intercambio de gases, y la presión arterial de oxígeno desciende por debajo de 60 mililitros de mercurio respirando el aire ambiente. También la fracción inspiratoria de oxígeno es del 21% al nivel del mar y o la presión arterial de dióxido de carbono es mayor de 50 mililitros de mercurio. ¿Cuántos y cuáles son los tipos según su clasificación? Esto depende más de la escuela y la costumbre del entorno que de otros factores. Dentro de la clasificación por criterios evolutivos, según su forma de presentación y evolución del tiempo, se divide en insuficiencia respiratoria aguda, crónica e aguda sobre crónica. En la insuficiencia respiratoria aguda se presenta en sujetos previamente sanos, por ejemplo, la neumonía, el edema pulmonar no cardiogénico o en síndrome de distrés respiratorio agudo. En la insuficiencia respiratoria crónica en general implica la existencia de una enfermedad previa prolongada, y con ello el organismo pone en marcha medidas destinadas de compensación que hacen compatible el mantenimiento de la homeostasis y la minimización de síntomas clínicos. Algunos ejemplos se pueden incluir los mecanismos de respuesta renales frente a la acidosis y la hipercapnia o la poliglobulia en los pacientes con hipoxemia más acentuada. Ya en la insuficiencia respiratoria aguda sobre crónica, esta hace referencia al deterioro o al agravamiento del intercambio de gases en personas con insuficiencia respiratoria crónica previa. Dentro de otra clasificación también están los criterios fisiopatológicos gasométricos, que algunas bibliografías dividen, como tal el mecanismo fisiopatológico subyacente, que tiene la disminución de fracción inspiratoria de oxígeno, hipoventilación alveolar, alteración de la difusión, alteración de la relación ventilación-perfusión y efectos shunt derecho-izquierdo. Y según sus características gasométricas lo dividen en insuficiencias respiratorias tipo 1, que es hipoxémica, la tipo 2, que es la hipercávica, la tipo 3, que es la perioperatoria, la tipo 4, que es shock o hipoperfusión. Sin embargo, nuestra bibliografía base suele tomar estas dos últimas clasificaciones como solo una. Esta toma en cuenta la insuficiencia respiratoria en función de los mecanismos fisiopatológicos. Hablamos específicamente por las alteraciones de la presión arterial de oxígeno y la presión arterial de dióxido de carbono. Por ello mismo, la bibliografía nos habla que es mejor clasificarla en dos grandes grupos, asociándolos o no a la hipoxemia arterial a hipercapnia. Así es frecuente distinguir entre insuficiencia respiratoria con o sin hipercapnia. También es posible encontrar en muchas referencias a insuficiencia respiratoria de tipo 1 o hipoxemia cuando la presión arterial de oxígeno es menor de 60, si no se acompaña de hipercapnia, y a insuficiencia respiratoria tipo 2 o global cuando se acompaña de presión arterial de dióxido de carbono superior a 50. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Hablamos de las manifestaciones clínicas. Hablemos un poco de la fisiología de este mecanismo. Como tal, la respuesta fisiológica de compensación cuando los tejidos no reciben suficiente oxígeno siempre incluye varios mecanismos defensivos. En primer lugar, se incrementa la frecuencia respiratoria aumentando el volumen por minuto y el gasto cardíaco, aumentando la frecuencia cardíaca y el volumen de sangre expulsado en cada latido si la reserva cardíaca es adecuada. Segundo, los tejidos son capaces de extraer mayor cantidad de oxígeno de la sangre. Y tercero, las células como tal ponen en marcha los mecanismos de producción de energía que no son dependientes de oxígeno, aunque pues este metabolismo anaerobio es mucho menos eficiente. Ya por consecuencia de esto, podemos observar una serie de signos y síntomas que son consecuencia directa de la falta de oxígeno en los tejidos y los mecanismos de compensación. Entre los más frecuentes podemos dividirlos en manifestaciones respiratorias, cardiovasculares y neurológicas. En las manifestaciones respiratorias se puede presentar lo que es taquipnea, aleteo nasal, tiraje intercostal, uso de la musculatura accesoria, incoordinación tóraco-abdominal, cianosis central o periférica, disnea, auscultación pulmonar patológica, entre otros. Dentro de las manifestaciones cardiovasculares se encuentra la taquicardia, la hipertensión arterial, bradicardia, hipotensión, shock, oliguria, arritmias, sobrecarga ventricular derecha, entre otros. Y dentro de las manifestaciones neurológicas se encuentra la inquietud, ansiedad, irritabilidad, cefalea, cambios conductuales, somnolencia, agitación, confusión, convulsiones, coma, entre otros.
¿Cuáles son las entidades más comunes que causan este síndrome? Hablamos de la etiología. Estos se pueden dividir en flujo de aire bloqueado, respiración débil y pulmones obstruidos. En el flujo de aire bloqueado los más comunes son el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también conocida como el EPOC, y la apnea del sueño. Dentro de la respiración débil se encuentra lo que es la sobredosis de fármacos o sustancias, accidentes cerebrovasculares y la miastenia gravis. Y dentro de pulmones obstruidos tenemos lo que es la insuficiencia cardíaca, neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda, entre otros. ¿Cuál es el abordaje diagnóstico? Este como tal es clínico y se confirma con mediciones de gases en sangre y radiografías de tórax. Dentro del examen físico hay que realizar una adecuada exploración de lo que es cuello, pulmones, corazón, abdomen, extremidades y del estado mental, en busca de lo que es signos y síntomas que nos den sospecha del diagnóstico de insuficiencia respiratoria. Hay que realizar una evaluación cardiorrespiratoria al tipo de ventilación sin descuidar el examen general y sobre todo buscar los signos que predicen una insuficiencia respiratoria inminente, algo que pueda comprometer la vida del paciente y puede ser como tal el aumento progresivo de la frecuencia respiratoria, la taquicardia, la apnea, respiración paradojal o descoordinación tóraco-abdominal, así como la cianosis central o periférica. También la sudoración profusa, hipo o hipertensión arterial, deterioro de nivel de conciencia. Dentro de los signos vitales, en la insuficiencia respiratoria aguda inicial puede estar la taquicardia leve, taquipnea, hipertensión leve, la insuficiencia respiratoria hipercápnica, también hay hipoventilación. Y si se sospecha de fiebre, sospechar de infecciones o tromboembolismos pulmonares, así como atelectasias. Dentro de los exámenes auxiliares, básicamente al paciente con insuficiencia respiratoria aguda se le debe practicar un examen de gases arteriales para definir el diagnóstico, así como colocar un pulsiómetro para el seguimiento y la toma de rayos X de tórax. Con esto se puede definir el algoritmo de diagnóstico para nuestro paciente con insuficiencia respiratoria aguda. En resumen, contamos con lo que es gases arteriales, hemograma, creatinina y urea, electrolitos, exámenes bacteriológicos y dentro de los exámenes de imagen, radiografía de tórax, TAC-tórax, electrocardiograma, ecocardiografía y gammagrafía de ventilación perfusión. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.